bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios venga sobre nosotros. Amén. Taller de liberación intergeneracional. Sean todos muy bienvenidos. Y vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo. Amén. Así es. En esta mañana hoy reunidos. Y esto es bien interesante porque ¿qué está haciendo la mayoría de la gente en este momento en la ciudad de San Cristóbal? Ya usted lo está pensando. Sí, Dios mío, ya a esta hora están pasando en Mickey Mouse. Caramba, para los que nos ven en otras partes del mundo, a través del internet y la televisión, hay una feria que no es tanto una feria como la hacían nuestros antiguos padres, que era la feria más dentro del orden parroquial y la celebración del santo patrono, sino que esto es una feria ya muy pagana, totalmente paganizada, y donde se cometen grandes blasfemias y ultrajes al Señor. Pero bueno, bendito sea el Señor que hay un resto fiel, ¿no? Que hay un resto fiel. Muy bien, entonces estamos aquí en el taller. Importante, comenzando el taller. Miren ustedes. Esto está en la palabra de Dios. Éxodo 17, verso 11. ¿Qué dice? Cuando Moisés levantaba sus manos, San Cristóbal ganaba la batalla. Pero cuando bajaba sus manos, los enemigos, estos son las amalecitas, ya lo vamos a explicar más adelante, Amalek, sus enemigos, comenzaban a ganar. Esto es un signo de fe proclamado en la palabra de Dios. No se trata de que puedo orar en silencio, lo puede hacer, pero esto es un signo de fe siguiendo el modelaje de la palabra. Cuando uno va al primer capítulo de Santiago, el apóstol Santiago dice que si somos hacedores de la palabra, seremos ¿qué? Bienaventurados, dichosos. Si somos hacedores de la palabra. Y si la palabra me dice que Moisés levantaba sus manos, y que cuando él levantaba sus manos, Israel, la iglesia, San Cristóbal y todos los aquí presentes, ¿ganaban qué? La batalla. Amén. Muy bien, entonces nos vamos a levantar y vamos a levantar nuestras manos para hacer la siguiente oración. Amén. La oración de apertura del taller de liberación, mire, la oración de la armadura de Dios. La armadura de Dios está inspirada en el capítulo 6 a los Efesios, verso 10 y siguientes. Esta supone una imagen basada en la figura de un soldado romano, que era la cultura de los apóstoles de la época. San Pablo hablaba de un escudo de la fe, de un yelmo de la salvación, que es el casco, de una coraza de justicia, que era la pechera, de un cinturón de la verdad, después de una espada del Espíritu, que está aquí, y después las sandalias del Evangelio. Efesios 10 al 17. Vamos a hacer esta santa oración y levantamos nuestras manos, como dice la palabra, para obtener el triunfo y la batalla que esta mañana nosotros queremos contra las maldiciones de tipo intergeneracional. Todos, al unísono, bajo la unción recibida en mi bautismo y por la fuerza dada por Cristo a su iglesia, de atar y desatar, me impongo la armadura de Dios para estar revestido del poder del Espíritu Santo. Me impongo el casco de la salvación sobre mi cabeza y llevo mi mente a la cautividad de nuestro Señor Jesús, sometiendo libremente mi voluntad a la suya y rogando porque su divina voluntad y santo querer se implanten y cumplan en mí. Me impongo el yelmo de la salvación sobre mi vista para ver con los ojos del Espíritu Santo la armadura de Dios y estar revestido del poder del Espíritu Santo. Me impongo el casco de la salvación sobre mi cabeza y llevo mi mente a la cautividad de nuestro Señor Jesús,
sometiendo libremente mi voluntad a la suya y rogando porque su divina voluntad y santo querer se implanten en mí y cumplan en mí. Me impongo el yelmo de la salvación sobre mi vista para ver con los ojos del Espíritu Santo. Me impongo el yelmo de la salvación sobre mi olfato y así poder participar de las fragancias de Cristo. Señor Jesús, Hijo de la Virgen María y ser desagradable en todo. Me impongo el yelmo de la salvación sobre mis oídos para recibir sin obstáculo la voz y potencia de la palabra, rogando el poder discernir nítida y claramente su voz de la mía y del enemigo. Me impongo el yelmo de la salvación sobre mis labios, para que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean agradables a ti, oh Señor, que eres mi fuerza y mi redención. Me impongo la coraza de la rectitud sobre el corazón y te doy las gracias por esta vestidura, porque ya no quiero tener ninguna otra que no sea la tuya. Me impongo el cinturón de la verdad de tu justicia sobre mi cintura, para pararme con firme seguridad y fortalecer al hombre interior del Espíritu. Me impongo las sandalias del Evangelio de la paz y me calzo los pies con la plenitud del poder de su palabra, para ir a proclamar la buena nueva de los sagrados corazones de Jesús y María. Sostengo el escudo de la fe con la mano izquierda para desviar las flechas incendiarias del maligno. Y tú, oh Señor, eres mi fortaleza, mi baluarte, mi redentor. A ti solamente acudo, empuñando la espada del Espíritu con la mano derecha, que es más aguda que cualquier espada de dos filos y que penetra y discierne aún las intenciones más ocultas del corazón. Cúbreme con tu preciosísima sangre, oh Jesús mío, y crea en mí un corazón limpio, nuevo, transformado por tu gracia. Y no permitas que la maldad venga y termine en mí. Oh Jesús, erige un grueso escudo de tu fuego protector a mi alrededor y de mi familia, que impida cualquier influencia maligna de orden humano e infernal en tomar acción y daño contra nosotros. Finalmente coloca a mi familia, sus ancestros, mis padres, oh Jesús mío, un corazón limpio, nuevo, transformado por tu gracia, y no permitas que la maldad venga ni termine en mí. Oh Jesús, erige un grueso escudo de tu fuego protector a mi alrededor y de mi familia, que impida cualquier influencia maligna de orden humano e infernal en tomar acción y daño contra nosotros. Finalmente, coloca a mi familia, sus ancestros, mis padres, hermanos, mis compañeros y a mí mismo bajo la poderosa cruz de Jesucristo y la protección de su preciosísima sangre. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y por la poderosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Fíjense lo que son. Bendito sea el Señor. Esto no sé por qué, pero normalmente siempre va directamente a la línea que sigue, pero por aquellas cosas que solo Dios entiende por qué, nos hacía repetir un trozo de la oración. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. El agua bendita es muy importante, los sacramentales. Amén. El sacramental del agua bendita es muy, muy poderoso. Muy, muy poderoso. Muy bien. Aquí estamos entonces en el inicio del taller. Amén. Para entrar a abordar este tema de la sanación generacional o sanación intergeneracional o liberación intergeneracional, como usted lo quiera llamar, o rompimiento de maldiciones ancestrales, también se le puede llamar así, es importante entender un aspecto importantísimo del Santo Catecismo de la Iglesia que tiene que ver con el purgatorio. Y esto es importante porque dentro de la Iglesia se ha ido como introduciendo una doctrina, como una influencia originado por el impacto que van teniendo las sectas protestantes de que el purgatorio
no existe, de que eso es un invento, de que eso no está en la palabra. Y esa es una influencia perniciosa que lamentablemente el enemigo ha ido introduciendo dentro de la iglesia por la influencia de los protestantes, de los hermanos evangélicos, que son ignorantes en este tema. ¿Y cuál es el problema? Que cuando usted no cree en el purgatorio, usted no se puede liberar intergeneracionalmente, porque usted tiene que creer primeramente en la existencia del purgatorio para poder ir y romper y liberarse. Y nos lo va a enseñar la iglesia. Mire, vamos a la palabra. En el catecismo, en el apéndice 1030, o canon 1030, o número 1030, dice el Espíritu Santo a la iglesia: el catecismo es palabra del Espíritu Santo revelada a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Revelada a la iglesia. La patrística, los padres antiguos, medios de la iglesia, los padres del desierto, el Espíritu Santo les ha inspirado. Juan Pablo II hizo una reforma o una actualización del Santo Catecismo, que es este, que es el que estamos viendo ahora. Todas las encíclicas y documentos de la iglesia están tocados, inspirados por el catecismo, es la doctrina de la iglesia. Es el magisterio de la iglesia interpretando la palabra. Muy bien, dice aquí: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, hasta aquí va todo bien, ¿no? Pero mire, el pero de Dios. Pero imperfectamente purificados. Aun cuando están seguros de su eterna salvación, ¿qué dice? Sufren después de su muerte una ¿qué? Purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. ¿Amén? Muy bien. Quiere decir que nosotros tenemos difuntos familiares que no han entrado al cielo. ¿Y por qué no han entrado al cielo? Porque no ofendieron a Dios, son santos, están muy bien, están limpios, inmáculos, perfectos, sí, por eso es que no. Porque tienen pecado. No se han purificado, ¿por qué razón? Porque hay pecado. Y entonces, la iglesia nos enseña lo que se llama la común unión de los santos. La común unión de los santos, que es la unión mística de la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia peregrina sobre la tierra. Hay una unión mística y se llama la común unión de los santos. El magisterio de la iglesia me enseña que yo no puedo pensar de que mi vida sobre la tierra no tiene nada que ver con mis ancestros en el purgatorio. Tiene todo que ver. Todo que ver. De hecho, dentro de las obras de piedad y misericordia del 2447 del Catecismo, 7 corporales, 7 espirituales, dentro de las espirituales nos habla el magisterio de la iglesia que tenemos que orar ¿por quién? Por nuestros familiares difuntos, aprisionados ¿dónde? En el purgatorio, presos en el purgatorio, encadenados en el purgatorio. Gloria Polo, ¿cuántos han oído hablar de la hermana Gloria Polo, la doctora Gloria Polo, la colombiana? Bueno, la mayoría, muy bien, en el internet, así que pueden ir a Gloria TV y ahí pueden ver también el testimonio de Gloria Polo. Cuando ella va narrando toda su experiencia mística, sobrenatural, ella salió del cuerpo, su alma salió del cuerpo, fue primeramente al cielo, después descendió a la antesala del infierno, estuvo en la antesala del infierno. Dios le hace un juicio sobre los 10 mandamientos. Hay una parte, un punto donde ella ve a la mamá en un nivel, ve al padre en otro nivel. A la mamá la vio con más luz, llorando por ella. Porque esto es tremendo. Gloria Polo
asisten al juicio de los hijos. Estaba el papá y la mamá. La mamá en un nivel más alto y el papá en otro nivel más bajo, y ya lo voy a explicar. La mamá lloraba ante la inminencia de lo que iba a pasar sobre la vida de Gloria Polo, que estaba próxima a ser condenada. Y la Virgen obtuvo, producto de las lágrimas de la madre, que había dado un testimonio de fidelidad, de santidad, con el Santo Rosario, de devoción durante toda su vida a la Santísima Virgen, y la mamá lloraba. Y la Virgen obtuvo una gracia e intercede ante el Señor. Después, más adelante, al final del testimonio de Gloria, ella ve como un viejito de la Sierra Nevada ora por ella de manera muy intensa y fervorosa, y es lo que termina de salvarla. Pero el punto que quiero explicarles es muy importante. Cuando ella ve al papá, ¿cómo lo vio? En un lugar de... Lo vio en una isla metido en un jacuzzi. ¿Cómo lo vio? Pasándola bien. El adulterio fue lo que dijo. El adulterio, gracias. El terrible y nefasto pecado de la fornicación y el adulterio, porque era un hombre que aun cuando en los últimos 5 años antes de morirse se convirtió, los 5 años antes de morirse se convirtió, pero el resto de su vida hacia atrás fue un hombre adúltero, fornicario, visitaba a los prostíbulos, todo aquello. Y aun cuando se convierte, y dura 5 años ya viviendo el sueño de Dios con su esposa antes de morir, porque ya lo había convertido, por eso digo el sueño de Dios. Sin embargo, fue al purgatorio. No se condenó, porque esa conversión le sirvió para salvarse, pero fue un purgatorio doloroso, sufriente. Y Gloria arroja información mística muy importante sobre esto. Cuando ella lo ve, y yo tuve la oportunidad de estar en marzo del año 2005 en Cartagena, un encuentro que fui de la verdadera vida en Dios, y tuve chance de compartir y estar con ella en privado y conversar y hablar, y me dio muchos detalles de su experiencia que normalmente ella no suele hablar. Ella explica de que vio al padre con unas cadenas encima, lo vio encadenado, sufriendo. ¿Cuántos han visto Los fantasmas de Scrooge? Hay una película, ¿cómo se llama este actor, este último actor? No recuerdo, que es muy conocido, que hizo una película de Los fantasmas de Scrooge. Está Carlos. Carlos sí sabe más de películas que yo. Jim Carrey, gracias. Muy bien. En Los fantasmas de Scrooge, aun cuando es una novela que está ambientada, el escritor, este escritor famoso que la escribe, Dickens. Muy bien, gracias. Inglés. Tiene un trasfondo de verdad tremendo. Es una novela, sí, pero hay un trasfondo de verdad tremendo, y se ve plasmado en esta película. Que cuando Scrooge vienen a buscar los fantasmas de la Navidad, aparece el que era socio de él. ¿Cómo aparece? Lo que ha visto la película. Encadenado. Encadenado. Hay un trasfondo de verdad tremendo, y con pesadas cajas, encadenado. El purgatorio es una experiencia así, similar a eso. Por eso nosotros en la tierra, y la misericordia de Dios impone, y así el Espíritu Santo se lo ha revelado a la iglesia, que tenemos que orar por los difuntos. Y la iglesia nos enseña que cuando un alma sale del purgatorio y entra al cielo, esa alma se olvida para siempre de sus familiares, ¿sí? No. ¿Qué trabajo le asignan en el cielo? ¿Ustedes creen que en el cielo no se trabaja? Que allá es a dormir y comer. No, en el cielo se trabaja, claro, lleno de gozo, de poder, de esplendor inimaginable, pero se trabaja. Hay un trabajo que hacer. Y esta
estas almas que salen del purgatorio, producto de las oraciones de los fieles en la tierra, inmediatamente se les asigna la labor de ¿qué? De devolver en amor lo que en amor ellas recibieron. Amén. Y esto es tremendo, porque ellas en el estado estático, y ya lo voy a explicar, en el que se encuentran en el purgatorio, y cuando digo estado estático me refiero hacia ellas mismas, porque no pueden hacer nada por ellas mismas, porque dependen totalmente de usted, de mí y de todos nosotros los que estamos acá. Dependen totalmente de nosotros. Incluso le voy a explicar algo tremendo. Una persona o un alma puede ir al purgatorio más sufriente, más terrible, el más próximo al infierno, donde los místicos de la iglesia han revelado que los niveles más próximos del purgatorio al infierno son las mismas llamas del infierno. Las mismas llamas del infierno. La diferencia está en que las almas que están aprisionadas en esas cavernas infernales, que así se le llama también, van a salir un día. Y es lo que se llama el infierno temporal. Esos niveles más duros del purgatorio se llama el infierno temporal. Porque el otro sí es el eterno y de ahí, una vez entraron, no sale. No hay manera. Ahora, yo les pregunto, estas personas que están en el nivel más bajo del purgatorio, que son las que más sufren, cuando finalmente llegan al cielo, ¿llegan al nivel más alto del cielo? Pregunto. ¿Ustedes qué piensan? Unos sí, otros no, ¿verdad? Uno dice, yo pienso que sí, debería ir al lugar más alto del cielo, porque ha ido al purgatorio más doloroso. La lógica humana, nuestra lógica racional humana nos dice, nuestro sentido de justicia, sí, claro, tiene que ir al lugar más alto. No es así. No, en el cielo hay niveles. Sí. No es así. Repitan conmigo, el nivel de gloria más alto del cielo lo tienen los marianos. Enamórense de María. Los evangélicos se pueden salvar, no digo que no, pero no van a tener el nivel de gloria de los hijos de María. Por eso es bueno consagrarse a la Santísima Virgen María. Por eso es bueno amar a la Virgen María. Y yo, como fui evangélico hace más de 10 años, le doy muchas gracias a la Virgen porque me llevó del murciélago a Paloma. Sí. No, y es bíblico, ¿no? Porque la palabra nos enseña de que las aves de rapiña son las que no se deben comer. Y nos habla también de la imagen de la paloma. Ahora fíjense, esto es importantísimo, repitan conmigo. Mi nivel de gloria en el cielo lo gano en la tierra, no en el purgatorio. ¿Qué significa eso? Que usted se puede salvar, yo me puedo salvar, un alma se puede salvar, porque entró de refilón a última hora, se arrepintió, recibió a Cristo, se salvó. Entró en el arca, ya cerrando la puerta, se guindó de la puerta, quedó guindado y entró de refilón. Se salvó. Muchas se salvan así, pero tienen que ir a un purgatorio doloroso y largo. ¿Por qué? Y ya lo vamos a ver. Fíjense. Ok. Nosotros estábamos en el 1030, ahora vamos al 1031. Fíjense. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Lo explicaba, el purgatorio es un infierno, o puede ser un infierno temporal. El otro es eterno, por eso hace la diferencia, ¿vieron? La iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo es dogma, el purgatorio es dogma, mire, en los concilios de Florencia, de Trento,
La tradición de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 3, verso 15 y 1 de Pedro 1:7, que hablan de un fuego purificador. Amén. Muy bien. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer, antes del juicio, existe un fuego purificador, según lo afirma aquel que es la verdad, Jesús. Al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. O sea, dando a entender, dando a suponer que fuera de la blasfemia del Espíritu Santo hay otros pecados que sí pueden ser perdonados después de pasar el umbral. ¿Ok? Esa es una cita bíblica que de manera indirecta presupone la existencia de ¿qué? Del purgatorio. O sea que el purgatorio sí está en la Biblia. Hay otra cita de la palabra que nos ayuda a entender: cuando vayas junto con el alguacil, ponte de acuerdo con él en el camino. No vaya a ser que él te entregue al magistrado, te arroje en la cárcel, mire el término cárcel, y de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo o blanca, dependiendo de la traducción bíblica que usted lea. No saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Es lo que le debes a la justicia de Dios. Esa cárcel es el purgatorio. Ese alguacil, el magistrado es Jesús, el magistrado es Dios como juez, Jesús en condición de justo juez. Y el alguacil es el Espíritu Santo, o la Virgen María, o tu ángel de la guarda. Es el intermediario antes del juicio. Es la intermediación antes del juicio, es la oportunidad de intermediación que tienes en la tierra a través de la Virgen, los santos, una experiencia antes de ir al juicio. Ese es el alguacil. Ponte de acuerdo con tu alguacil. No le seas rebelde. Éxodo capítulo 23 dice: y yo enviaré mi ángel delante de ti, y él derrotará a tus enemigos, te introducirá en la tierra prometida, hará la guerra a los que te hacen la guerra, combatirá a los que te combaten. Pero eso sí, no le seas desobediente, porque no perdonará la desobediencia. ¿Estamos viendo? Entonces, por eso que todo este problema se origina es por la desobediencia de nuestros ancestros. Patrones heredados y aprendidos que nos han transmitido a nosotros. Mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela fueron desobedientes, me enseñaron a ser desobediente. Muy bien, seguimos. Esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Esto lo dice San Gregorio Magno, doctor de la Iglesia. 1032 del Catecismo. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. En el caso de los evangélicos, lamentablemente hay 5 libros que ellos han sustraído, que consideran que no son de inspiración divina y que sacaron de la Biblia. Y la versión Reina Valera, Casidro de Reina, que es la que ellos manejan, no tienen estos libros. Craso error. Craso error. Segunda de Macabeo 12:46. Miren lo que hace Judas. Este Judas no es Judas el que traicionó a Jesús. Este es otro Judas. Judas de Macabeo. Dice: desde los primeros tiempos, la iglesia ha honrado la memoria de los difuntos, o sea que es una tradición, y ha ofrecido sufragios. ¿Qué son sufragios? Oraciones, sacrificios, penitencias, a su favor. En particular, el santísimo sacrificio de la Sagrada Eucaristía, que es el acto más poderoso para liberar a las almas del purgatorio y en consecuencia per se recibir sanación y liberación las generaciones presentes sobre la tierra e impactando a su vez las futuras que vendrán. La Santa Eucaristía. Y esto para que tomemos conciencia de que después de este taller, nuestra manera de ir a misa, pensarla, entenderla, vivirla, tiene que cambiar o mejorar. ¿Ok?
profundizarse y salir de la superficialidad en la que yo he vivido la Santa Misa. Esto es muy importante. Mayor devoción, mayor liberación. Mayor devoción de la Santa Eucaristía, mayor liberación en tu vida, hermano y hermana. Muy bien, seguimos acá. Para que una vez purificados puedan llegar, ¿qué es esto? La visión beatífica, es decir, ver a Dios. No estar excluidos de no ver el rostro de Dios. ¿Usted sabe qué es lo que más duele en el purgatorio? Algunos dirán, no, las llamas que queman, terrible, sí. Pero hay algo que es lo que más duele y más quema. El corazón del alma. Es primero haber visto a Dios, porque no se va al purgatorio sin ver primero a Dios. Y las almas se retiran al ver su condición de que no son merecedoras todavía de entrar en el cielo, y se retiran avergonzadas y se van por voluntad propia, porque tienen conciencia plena, porque están totalmente en el espíritu y ven su condición y saben de que no pueden entrar al cielo así, y ellas dicen, Señor, tengo que ir al purgatorio, déjame purificarme, me da vergüenza que me vean así. Y esto, la palabra de Dios nos da imágenes sobre esto. ¿Cuántos han leído la imagen del banquete, del rey que preparó el banquete? ¿Sí la han leído muchas veces? Y hubo un rey que preparó un banquete, y de repente apareció uno que tenía olor a zorrillo. Y entonces el rey se agradó mucho con él y lo sentó al lado de su trono y lo puso como ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Echad, dice, primero dijo, sujetadle. Miren las expresiones. Miren los verbos bíblicos. Pongan cuidado. Sujétenlo. Sáquenlo. Y échenlo afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Apolo, Marino Restrepo, agua colombiano, místicos, con experiencias místicas, narran y explican qué es esto del crujir de dientes, o el rechinar de dientes. Espeluznante. Hay ciertos lugares en el purgatorio, y de acuerdo a los tipos de pecados, gentes como una especie de prisiones, y donde hay un rechinar de dientes. Gloria explicaba eso. Marino Restrepo también habla de eso. Todo esto en el mundo místico. Mire, tenemos que aprender algo. Esto es muy importante. Nosotros los hombres que pisamos la tierra somos muy conocedores del mundo natural. Expertos en las ciencias terrenales. Somos unos bárbaros. Pero del mundo sobrenatural somos ignorantes. Tenemos que aprender a conocer más el mundo sobrenatural del Espíritu. Meternos más con la mística del Señor. Y vamos a comprender muchas cosas. Esto es muy importante. Es más, por desgracia, los satanistas, brujos, hechiceros, que trabajan para el mundo de la oscuridad y las tinieblas, conocen más y mejor el mundo espiritual que los hijos de Dios. Y lo trabajan. Por eso en el capítulo 16 de Lucas dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Ahora, el Señor no me lo dice para que yo me quede, el brujo sabe más que yo. No. ¿Por qué el Señor me lo está diciendo? Despiértate, porque eres tú el llamado a conocer y dominar más el mundo espiritual que los hijos de Satanás. Amén. Importantísimo. Ok, seguimos acá. Fíjense. Entonces, ¿qué hizo Judas? Miren lo que hizo Judas, está en la palabra. Lamentablemente los evangélicos han sacado este libro inspirado. Llevémosle socorros y hagamos su conmemoración.
si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre. Primero de Job, capítulo 1, verso 5. ¿Por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? Cuando habla de cierto, no se refiere poquito. No. Cierto es que es verdad. Que van a ser consolados. Ahora, y si la iglesia me enseña de que hay la unión mística y es la común unión de los santos entre la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia peregrina, ¿será que si yo llevo consuelo a la iglesia purgante, ese consuelo se va a ver sobre la iglesia peregrina de la tierra? ¿Sí? Sí es así. Amén. Si usted consuela a las almas del purgatorio, eso va a tener inmediatamente una repercusión en su vida terrenal. Amén. Muy bien. Seguimos. Y entonces Judas ordenó hacer un sacrificio en miras a la resurrección de los justos. Esto está, como le he explicado, en 2 de Macabeo, capítulo 12, 46. Bueno, aclarado esto del purgatorio, es muy importante para entonces ahora entrar de lleno en la palabra y las oraciones de rompimiento y liberación. Muy bien. Aquí tenemos, fíjense, esta es una de las primeras bases bíblicas. Yo voy a hacer primero lectura del pasaje de la Escritura y después vamos a ir desarrollando los puntos. Fíjense. Ok, ahí lo tenemos. Voy a hacer lectura primero de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice el Señor. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Abajo, allá ustedes. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Palabra de Dios. Vamos a entrar a desarrollarlo. Fíjense ustedes. Me habla de Pilato. Pilato esta es una prefigura. Y lo vamos a ver más abajo. Porque la Escritura, de acuerdo al 114 del Catecismo, habla de que la Escritura no solamente tiene un sentido literal, histórico, sino que tiene un sentido espiritual y tiene el poder de ser un signo. Lo enseña el magisterio de la Iglesia en el 114 del Catecismo, que también es un signo de la Escritura y tiene un sentido espiritual y no solo es historia o una crónica histórica. Basado en eso que dice el magisterio, vamos a ver esto como una prefigura tipológica de lo que son las maldiciones. Fíjense, Pilato es tipología de 3 planos en la vida de nosotros. Los pecados de nuestros ancestros claman justicia ante el trono de Dios. Derramar la sangre de Jesús. Pregunto, ¿nuestros ancestros o nosotros no crucificamos al Señor? Lo hicieron fueron los romanos, porque lo pidieron los judíos y Pilato se hizo el indiferente y dejó. Queda ya en la historia, es una crucifixión histórica meramente. Nuestros ancestros y hoy nosotros no seguimos crucificando al Señor. Ajá, entonces nosotros seguimos crucificando al Señor y nuestros ancestros también crucificaron al Señor. Fíjense, los pecados por haber derramado la sangre de Jesús, por crucificar a Cristo, esto demanda justicia
Y esto tiene tres planos para entenderse. Por quien se desentiende y no defiende la verdad de Dios, porque es apático e indiferente. ¿Cuántas veces nosotros y nuestros ancestros hemos sido así? Apáticos e indiferentes a la verdad de Dios. Pregunto, ¿nuestros ancestros organizaron movimientos para ir contra el aborto? ¿Nosotros lo hemos hecho? Algunos, no todos. Los que lo han hecho, gloria a Dios, y ahorita que nos den el ejemplo para seguirlo. La mayoría, vuelvo y pregunto, reformulo la pregunta, ¿la mayoría de los que estamos acá lo hemos hecho? No. ¿Qué es eso? Apatía e indiferencia para defender la vida, la verdad de Dios. Vamos raspados. ¿Y eso qué es? Derramar la sangre justa, no defender para evitar. Hay un pensador famoso que se llama Duncan, que dice que el mal existe porque los hombres buenos no hacemos nada. Que lo haga otro. Y eso se llama vivir en la zona de confort, el metro cuadrado de tu vida. Todos tenemos un metro cuadrado y tenemos una zona de confort. Mientras a mí no me incomode y no me genere persecución, yo vivo tranquilo. Primer pecado, apatía e indiferencia. Esto es, eres el propio Poncio Pilato, que no te importa que crucifiquen a Jesús. ¿Y por qué tú eres así? Porque mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela no me enseñaron a hacer lo contrario. Patrón heredado, patrón transmitido, conducta, patrón. ¿Eso es bendición o es maldición? Maldición. Vamos descubriendo entonces. Vamos descubriendo. Muy bien. El otro plano. Por quien persigue y condena ferozmente la verdad de Dios. Rebeldía y desobediencia. Ya este plano son los que entregan y llevan a juicio la verdad para que la sangre de Jesús sea derramada. Bueno, ¿será que en la vida de nuestros ancestros y hoy en la nuestra no ha habido rebeldía y desobediencia? Ay, todos hemos sido unos niños de pecho, tan buenos nosotros. ¿No hay rebeldía y desobediencia? No hay. Perfectamente, así es. Muy bien. Por quien ejecuta y asesina la verdad de Dios. Mire esta expresión. ¿Qué significa eso? Los romanos, ¿cómo crucificaron a Jesús? Lo hicieron con placer y saña. Si usted ve la película de Mel Gibson, que está inspirada en las revelaciones de Catalina de Emmerich, ¿verdad? Santa mística, la mística de Münster, Alemania. Está reconocido por la iglesia, fue del año 1820 y algo. Mel Gibson, que le cae el libro encima, casi lo golpea buscando. ¿Y qué hace en la película? Entra a una librería y preguntándole, incluso a Dios, ¿qué hace? Le cae el libro encima. Y era de las revelaciones dadas a la beata Catalina de Emmerich. ¿No sabían esto? Sí, así fue. Y este hombre se lanza a hacer la película y hubo gente que murió infartada. ¿Ustedes supieron eso? Viendo la película hubo gente que murió infartada. Y esto lo vamos a explicar más adelante porque forma parte de los elementos de lo que se tiene en el aviso que viene sobre la humanidad. Cuando usted queda totalmente expuesto a la verdad de Dios. Es tan impactante que usted puede morir. No porque Dios desea que usted muera, sino por la condición que usted tiene. Por eso es importante pedir todos los días la iluminación de conciencia y que Dios me la vaya dando por tracto sucesivo y no me venga de golpe.
que ese juicio ante la luz de Dios venga gradualmente y yo me vaya metiendo lo torcido en el camino y vaya enderezando lo jorobado, o que me venga de golpe. ¿Qué es mejor? Que vaya viniendo gradualmente. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. La desobediencia hace que esta experiencia con la justicia venga de golpe. Por eso es que yo siempre le he dicho al Señor, Señor, trátame con palabras y no con circunstancias. ¿Qué es mejor? Que con palabras Dios le diga que usted es un requete, con palabras, o que se lo diga con circunstancias. ¿Qué es mejor? Con palabras. Son palabras nada más. Y sin embargo, ¿qué hacemos? Son palabras. El apóstol San Pablo dice, repitan conmigo, si no creen por palabra, creerán por milagros. ¿Qué significa eso? Que si usted no cree al anuncio sencillo que le plantea el Evangelio, usted va a necesitar un cáncer, un milagro. ¿De qué es preferible? Palabra y no milagros. No, yo necesito un milagro en mi vida. Conozco un caso de un hermano y andaba en esos problemas de la fe. Y entonces, un día me lo consigo, ahora sí creo en el Señor. Ahora sí estoy en la roca. Dios me ha dado una experiencia tremenda. Yo decía, wow, hermano, qué bien. Cuéntame, ¿y eso qué pasó? Bueno, iba por una carretera, camino a la fría. De repente el carro se salió y dio vueltas, volteretas, se fue por un barranco. Y ¡blah! El carro se destrozó todo. Y a mí no me pasó nada. Ahora sí creo en el Señor. ¿Qué tal la experiencia? Se cumple la palabra. Si no creen al anuncio simple, tendrán que venirle ¿qué? Milagro. Y yo, cuando él me cuenta eso, yo, wow, tremendo, ¿no? Oh, wow. Qué tremenda experiencia. Muy bien. Fíjense. Seguimos acá. Ok. Por quien ejecuta y asesina la verdad de Dios, la complacencia y el deleite en el pecado. Los romanos, como lo muestra Catalina de Emmerich y lo plasma Mel Gibson en su película, traigan a memoria cómo crucificaron a Jesús. Lo hacían como, traigan a memoria el momento que está en el patíbulo y lo están latigando. ¿Usted ve en el rostro de los romanos cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían? Placer, complacencia y deleite en el pecado. Cuando nosotros sentimos placer en el pecado, y yo siento un deleitarme, yo estoy exactamente igual que ese romano que estaba latigando a Jesús. Así exactamente igual. Pregunto, ¿nuestros ancestros y nosotros nunca hemos hecho eso? Nunca. Claro. Estamos viviendo un relativismo moral. Así es. Así es. Y eso se llama un cristianismo light, un catolicismo light. O relativizar la fe, que es lo que ella dice. Muy bien. Estos son tres planos en los que se ha derramado la sangre del justo y hemos crucificado místicamente al Señor. Nuestros ancestros y por patrones heredados, nosotros. Nosotros. Esta primera parte del taller es sondear, duele, nos contrasta, nos confronta, pero es necesario. Después vamos a ir al bálsamo. Después vamos a ir ya a la misericordia. ¿Ok? Muy bien. Y miren lo que contesta el pueblo que estaba reunido en ese momento. Yo cada vez que leo, no deja de estremecerme cuando leo eso.
caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando nuestros ancestros y nosotros seguimos crucificando a Jesús, ¿qué estamos diciéndole a la justicia de Dios? Que esa sangre que nuestros pecados, la que hicieron nuestros ancestros y lo que estamos haciendo nosotros, que esa sangre que derramaron nuestros ancestros y que hoy seguimos derramando sobre nosotros, el peso de la justicia venga sobre nosotros y alcance a la generación siguiente. Pregunto, ¿esto es profético? ¿Esto se cumplió? ¿Hubo algo en el año 1940, 1945, donde esto tuvo una mayor intensidad de cumplimiento profético? Sí, ¿verdad? Hubo una Segunda Guerra Mundial y todos sabemos el genocidio, ¿verdad? Lo que pasó. ¿Se cumplió esto? Completamente. Casi 2000 años después. Y 2000 años errantes. ¿Se cumplió? Sí. Por esto este es un tema muy importante abordar. Las rebeliones y crímenes de nuestros antepasados les hicieron participantes de la crucifixión mística del Señor, trayendo sobre nosotros las consecuencias de la justicia divina. Y nuestros delitos y crímenes crucifican hoy de nuevo al mismo Señor que crucificaron atrás nuestros antepasados, y esto compromete las generaciones siguientes. Muy bien. Mucho silencio. Entonces le soltó a Barrabás, y después de azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Palabra de Dios. Seguimos con la siguiente cita. Importante, aquí entramos ya un poco más en el tema de la esperanza. Fíjense, Génesis 7:1. Dijo luego el Señor a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Palabra de Dios. Fíjense, el Señor le dice a Noé, ¿cómo era Noé? Nuestra vida se parece a la de Noé. Ajá, me encantó eso. Este es un signo prototípico de lo que era la personalidad de Noé. ¿Era qué? Obediente. Hazme un arca. ¿Estás loco, Dios? Me van a llamar loco. ¿Qué arca voy a andar haciendo yo? Y méteme todos los animales de la creación. ¿Qué? ¿Estás loco, Señor? Para Peribeca me van a llevar. Y digo Peribeca porque aquí este es un psiquiátrico para los que nos están oyendo de otras partes. Y entonces Noé, que es tipología del hombre obediente. ¿Obediente a qué? Obediente a la voz de Dios. Obediente a la voz de Dios. ¿Nosotros somos obedientes a la cruz? ¿Sí? Cuando viene una situación, una circunstancia, ¿abrazamos esa cruz? ¿De verdad la abrazamos? Queremos es que ya, eso. Esa es la verdad. Lo que dice ahí, ¿cómo es tu nombre? Patricia, lo que dice Patricia, es cierto. Todos lo hacemos, todos, mi niña, todos lo hemos hecho, todos. Unos en un mayor grado, otros en menor grado, todos hemos echado la cruz a un lado. No quiero sufrir. Yo no quiero sufrir. Quiero una vida de gozo, realización, triunfo y felicidad sobre la tierra. Eso es lo que yo quiero. Que de paso es el evangelio de los protestantes. A mí me gusta el evangelio de los protestantes porque me predican que voy a ser rico, poderoso y que voy a vivir 120 años sobre la tierra con bastante dinero. Ese evangelio me gusta.
sí, exacto. Bueno, eso que se llama falso evangelio de la prosperidad. Jesús nunca vino a predicar eso. Jesús dijo bien claro: el que quiera seguirme, salvarse y entrar en el cielo, tome su cruz de cada día, niéguese a sí mismo, no mire hacia atrás, porque si no, no es digno de tomar el arado. Niéguese a sí mismo y sígame. Palabra de Dios. No quiere decir que en la vida nuestra no van a haber momentos de gozo, no van a haber momentos de felicidad. Por supuesto que sí. Pero Dios me va a traer la cruz. Esa que escupen por ignorancia los hermanos evangélicos. Nosotros los católicos, la doctrina, el magisterio, la mística de la iglesia nos enseña que tenemos que abrazarla. Amén. Esa purificación, si yo abrazo la cruz, ¿qué impacto va a tener en el mundo espiritual hacia la iglesia purgante? ¿Qué impacto va a tener si yo abrazo la cruz? Y en mi tiempo generacional presente y hacia el futuro, ¿qué impacto tiene esa cruz? ¿Se lo digo? Liberación. Liberación. ¿Cómo le quitó Jesús el poder a Satanás? Derramando su sangre en la cruz, lo derrotó. Lo derrotó. Es más, le voy a decir algo tremendo, que lo va a dejar más sacudido, para que usted vea qué astuto es Dios Padre, qué tremendo es Dios Padre, que a él nadie le gana. Cuando el diablo cree que está ganando una, Dios le lleva, no una morena, no, una eterna morena. Amén. Amén. Y morena es una expresión de Venezuela referida a que le lleva una enorme ventaja para los que nos están viendo afuera. Fíjense, según María Jesús de Agreda, mística de la iglesia, que escribió una obra espiritual extraordinaria, y yo le recomiendo que la lea, la busque. María Jesús de Agreda, Ciudad Mística de Dios. Esto ya se la leyó todo. César es experto de ese tema. Ciudad Mística de Dios, de María Jesús de Agreda. Extraordinaria, fabulosa. Toda la vida vino la Santísima Virgen María, la entrenó, la preparó, la purificó, le reveló por locución interior perfecta, plena, misterios revelados, cofres de sabiduría entregados a esta mujer. Santa de la iglesia, María Jesús de Agreda. Sierva. Muy bien. Bueno, sierva es santa, amén. Que no está canonizada todavía, pero es santa. Amén. Ciudad Mística de Dios se llama. Ciudad Mística de Dios. Dice algo. Mire esto. Oiga. El enemigo, según lo que la Virgen le dice a María Jesús de Agreda, por eso es importante ir a los místicos que nos ayuden a entender y a desentrañar la Escritura, la palabra. Los profetas son enviados a través de los siglos por el Señor a su iglesia para que nos revelen la palabra, la terminen de explicitar, no revelar. La revelación, de acuerdo al 66, apéndice 66 del Catecismo, es Jesucristo. No va a haber otra revelación. Jesucristo es la revelación máxima del Padre. No va a haber otra revelación con R mayúscula. Lo que sí hace falta, y dicen los padres de la iglesia, es terminar de explicitar la revelación. Es lo que hace falta. Y cuando usted va al capítulo 16 de San Juan y se mete por ahí en el 10-12, dice que yo enviaré el Espíritu Santo porque ahora ustedes no son capaces de entenderlo todo, pero yo les voy a enviar el Espíritu Santo para que Él les haga entender lo que habrá de venir. ¿Es la palabra? Es decir, Dios se reservó que a través de los siglos iba a enviar santos y profetas a través del Espíritu Santo para enseñarnos y revelarnos según los grados de madurez que a través de la historia la iglesia debe y debería y tiene que alcanzar.
salvos. Amén. Amén. Muy bien. María Jesús de Agreda, partiendo de esto que acabo de explicar, la Virgen le revela, esto es tremendo, mire, oiga, Satanás no estaba seguro de que Jesús fuera el Mesías. No estaba seguro de que Jesús fuera el Mesías. Pensaba que era un tremendo profeta, que era otro profeta más, y lo perseguía, por supuesto, como a todos, los persiguió. Pero no estaba seguro. Le fue velado, y por eso que la Santísima Virgen fue cubierta por la gloria y la gracia de Dios, inmaculada sin pecado, concebida sin pecado. No estaba seguro. Incluso trató de tentar a la Santísima Virgen María y se reventó la cabeza y los cachos porque no tuvo cómo. Se desesperaba tratando de tentar a la Santísima Virgen María. Y las doncellas del templo injuriaban a la madre. Todo esto lo dice María Jesús de Agreda. Todo esto es María Jesús de Agreda, ciudad mística de Dios. Injuriaban a la madre. ¿Y sabe qué decía la Virgen? Yo soy una madre de Dios. Espere que vaya y le clame a mi hijo para que venga fuego del cielo y las acabe. No, la Virgen no respondió así. La Virgen no respondió así. Nosotros sí. A mi vecino me pellizca y espero que vaya ya al templo y le pida al Señor para que vea lo que le va a venir. Nosotros somos vengativos por naturaleza. La Virgen no. Era sin pecado original. Bondad pura. ¿Saben qué hacía la madre? Esto es tremendo. Cuando estas doncellas del templo la injuriaban, la calumniaban. Perdónenme. Si yo en algo les he ofendido, perdónenme. Y Satanás se reventaba la cabeza porque no caía en tentación la Virgen. Pura humildad plena, la complacencia de Dios, el corazón inmaculado de la madre. Se reventaba la cabeza, pero ¿quién es esta mujer que sale del molde? No es igual que las demás. Y Satanás buscando, porque esto que le voy a explicar es tremendo también. El diablo depende de nosotros para entender las profecías. Él no es omnisciente ni omnisapiente. Dios sí, Él no, Él es limitado. ¿Tiene un poder? Sí, pero no más que el de Dios. Y Él depende de nosotros. Y está pegado a los profetas para ver qué le saca, para ver qué entiende, porque Él no comprende todo, porque no todo le ha sido dado. Dios mismo es un misterio. Bueno, y entonces, en base a esto, no estaba seguro de que Jesús fuera el Mesías. Y aquí va a ver usted la estrategia de Dios, el gran gol que le mete Dios Padre al diablo y le vacía el infierno en aquel momento, o los infiernos. Mire, resulta que finalmente cuando ya está matando a Jesús en la cruz, él creyó, digo, le acabé con este profeta de Dios. ¡Ah! Gané. Cuando él ve que Jesús desciende a los infiernos, predica por 3 días, arrastra todas esas almas y en un cortejo triunfante abre las puertas del cielo. ¿Qué hizo el diablo? Dice María Jesús de Agreda que duró 3 meses gritando de depresión. Satanás. Porque se había dado cuenta de ese momento que él era el Mesías y no lo sabía. Estrategia de Dios. Un aplauso a Dios por eso. Se lo merece, Padre. Estrategia de Dios. Estrategia de Dios. Y nosotros en nuestra vida muchas veces, ¿cómo somos? Sí, somos discretos. No. Sí, dime. Sí, te voy a explicar. Hay una diferencia porque no se habla del infierno, sino de los infiernos. Se refiere al Seol, a la morada de los muertos. Posteriormente Jesús después habla de la Gehenna, que sí es el infierno y el lago de azufre preparado para Satanás y sus ángeles. Pero antes
dentro de los salmos y todo esto nos hablaba del Seol, que era la morada de los muertos. ¿Por qué? Porque las almas morían y tenían que ir como unos depósitos a esperar el juicio. Porque dentro de la justicia de Dios, todas esas almas de Jesús hacia atrás no habían escuchado el mensaje del Mesías. Entonces no era justo que se fueran a condenar en la justicia de Dios si no oyeron el mensaje. Dios es justo. Entonces Jesús dice, bueno, le voy a ir a predicar a esos millones que desde la creación del mundo están esperando en el Seol, porque no han escuchado ni visto al Señor. Entonces, en la justicia de Dios, este desciende a la morada de los muertos, y yo pregunto, estando alguien en ese plano que es totalmente espiritual, y en ese lugar de la morada de los muertos, y ve venir a Jesús, ¿no se va a ir con él? ¿No se va a ir con el Señor? ¿Ah? Ya está actualmente en el Espíritu, y ve al Señor, y no se va a ir con él. No le va a creer. Le vació los infiernos a Satanás. Satanás botaba la baba, porque esas almas aprisionadas en el Seol, él ya no hallaba la hora de torturarlas y llevarlas al infierno como tal. No hallaba la hora de poderlas tomar y torturarlas totalmente en el infierno como tal, que él ya estaba preparando, o ya había preparado. Y cuando ve que viene Jesús y él le arranca todas esas almas, pegó el grito, hermano. Sí. ¿El Seol puede ser lo mismo que el limbo? No, limbo es otra cosa. El limbo es otra cosa. El limbo es una dimensión, un espacio donde van los infantes, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Muy bien, seguimos acá. Ok. Perfecto. Pongan cuidado. Entra tú. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Noé, tú eres el primer eslabón. Tú. Yo no te estoy hablando, yo no le estoy hablando a otros. Te estoy hablando es a ti. En ti está la decisión. Entra tú. Un eslabón de la cadena jalonea a los demás. Y esto lo vamos a ver después más abajo. O sea, en mí está la decisión de poder jalonar al resto de mi familia. En mí está, Dios me ha dado a mí ese poder de decidir y poder jalonar al resto de la demás, de la cadena intergeneracional. Y toda tu familia, primero tú y después la familia, ¿dónde? ¿Dónde? En el arca, que en aquel momento era prefigura tipológica de la salvación que opera a través de ¿qué? Del corazón inmaculado de la Virgen. Hoy en día, ¿cuál es esa arca? El Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Cuando Dios le dice a usted, entra en el arca, y usted dice, hoy en día, ¿cómo oigo la voz de Dios? Y le digo, sí, voy a entrar en tu arca. ¿Sabe cómo? Cuando usted se consagra al Inmaculado Corazón de la Virgen, se vuelve devoto de la Virgen, le hace el rosario a la Virgen, ama a la Virgen y no es agente 007 mariano. Que es agente 007 mariano. Que nadie se dé cuenta, que nadie se entere de que yo amo a la Virgen. Porque soy agente encubierto. No es agente 07 mariano. La Virgen nos está llamando a ser luminares en el mundo. Y cualquiera que toma el candelabro y lo coloca debajo del mueble, ¿qué pasa? No alumbra a los que están en casa, pero todo el que toma el candelabro y lo coloca encima del almud, encima del mueble, es luz para todos los que entran en casa. De la orden de Dios es que tu devoción a la Virgen, ¿qué? Se te note, que se transmita, que se contagie. Cuidado, idolatría. No, cuidado, idolatría. Esto
Santísima Virgen María. Un tema tremendo. ¿Qué le dijo en su epifanía el ángel a San José? José, pega la carrera, cuidado, no recibas a esa mujer, porque eso es idolatría. Corre, nada más busca a Jesús. ¿Eso le dijo el ángel a José? ¿Qué le dijo el ángel a José? ¿Cómo? No temas, José, en recibir a esa mujer, porque lo que en su vientre es santo, es fruto del Espíritu Santo, es. Amén, gloria a Dios. Denle un aplauso a la Virgen. Miren, esto es tremendo. Si ese ángel en su epifanía a San José le dice, recibe a la madre, recibe a esa virgen, porque lo que en su vientre es santo, es fruto del Espíritu Santo, es. No le digo, cuidado, José, es idolatría. No le dijo eso. Entonces esto es importantísimo. La devoción a la Santísima Virgen se nos tiene que notar, tiene que ser pública. Cuando no entra en el arca, lo hace escondido para que el resto del pueblo no se dé cuenta que él está entrando en el arca. Y cuidado, a las 12 de la noche, cuando todo el mundo está durmiendo, que nadie se dé cuenta que yo estoy entrando con toda mi familia en el arca. ¿Así entró Noé? No. ¿Cómo entró Noé en el arca? Ante la vista de todo el pueblo. ¿Y cómo debo entrar yo en el arca hoy en día? Ante la vista de todos. Mi devoción y mi amor a la Virgen debe ser público y notorio. ¿Amén? Esto es clave. Esto es clave. ¿Y sabe por qué es clave? Porque Jesús dice, y cualquiera que me niegue delante de mi Padre, yo también le negaré. ¿Qué dice? Cualquiera que me niegue, yo también le negaré delante de mi Padre. Amén. Ahora, y cuando uno niega a la Virgen, algunos dirán, eso no es negar a Jesús. Seguro. Seguro que negar a la Virgen no es negar a Jesús. Es negar a Jesús totalmente. Porque si usted niega a la Virgen, usted está diciendo Jesús no vino. Jesús no es el Salvador. Jesús no es el Mesías. Jesús llegó por otra vía. O como blasfémicamente dicen los hermanos evangélicos, que Dios va a poder utilizar cualquier otro medio. O cualquier otra mujer que sea lo mismo, sangre de Cristo. Negar a la madre es negar a la divina persona del Señor Jesucristo. Y Jesús dijo, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo y mis ángeles también le negaremos en el cielo. Por eso es que Noé entra públicamente en el arca, y por eso es que nosotros hoy tenemos que consagrarnos públicamente y sin miedo y sin temor ante la vista de todos los hombres, ante el Inmaculado Corazón de María. No negar a Jesús. Amén. Sigo. La experiencia liberadora de los presos del carcelero, Hechos 16, 25 a 34. Ya voy a explicar qué es esto de cómo entro yo y después el resto de la familia. Porque solo a ti he visto justo. ¿Qué es hacerse justo delante de Dios? Conversión, penitencia, sacrificio para sanar el árbol generacional. Amén. Repita conmigo, mi visión en la vida no es hacerme rico y disfrutar los deleites de la tierra, sino cumplir el plan de Dios, salvar mi generación, las pasadas y las presentes. Esa es tu misión y mi misión sobre la tierra. Para eso es que Dios me ha enviado. Amén. Porque cuando usted hace eso y yo hago eso, saco a mis difuntos del purgatorio y entran ¿dónde? En el cielo. Salvo a esta generación y preparo el camino de santidad para la que viene. ¿Y eso qué es? Salvar almas. Nosotros hemos sido enviados a la tierra con ese propósito. Salvar
almas. No es otro el propósito, salvar almas. Amén. Muy bien, vamos a hacer esta oración. Vamos a hacer esta oración. Nos podemos parar. Hacemos esta oración, levantamos nuestras manos. Nacidos para ser libres. Y así les vamos dando un poquito de sacrificio al cuerpo. Claro, porque el cuerpo es tremendo, hermano. El cuerpo es... ¡Wow! Muy bien. Nacidos para ser libres. Vamos a orar al Señor con corazón contrito y humillado, creyendo al poder de la oración. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo presente, y todo lo que pidan, dos o más que se pongan de acuerdo, yo lo concederé. Promesa de la palabra de Dios. Amén. Y aquí vemos más de dos. Más de dos. Amén. Muy bien, nacidos para ser libres, todos. Señor Jesús, gracias por tu presencia hoy. Sé que me amas y que me has llamado por mi nombre. Viniste a liberar a los cautivos. Gracias por tu amor y tu piedad, que me liberan constantemente de vínculos y me llenan de tu vida abundante. Yo te alabo, te bendigo y te adoro. Me pongo bajo tu protección, Señor, y me cubro con tu preciosa sangre. Pido a los ángeles, a los santos y a tu Madre bendita que intercedan por mí. Amén, amén y amén. Él te libra del lazo del cazador que busca destruirte. Te cubre con sus alas y será su plumaje tu refugio. Palabra de Dios. Muy bien. Vamos a entrar acá. Se puede sentar. Mire esto. Y el cuerpo dice, ay, no me vuelvas a parar. Déjame sentado. Esta mañana está buena para dormir. Mira. Si el cuerpo habla. El cuerpo habla. Dígame cuando el cuerpo le empieza a hablar, ay, no seas tan malo conmigo, concéntrame. Tú sí eres malo. Christina Gallagher, una mística irlandesa, muy unida a Jesús por su oración, por su mística, es estigmatizada. La mamá tuvo un accidente, se le quiebra una pierna, se parte una pierna, sale corriendo. Señor, es mi mamá, haz algo, mira la edad. Una retajila así. Claro, la cruz. ¿Qué se imaginan ustedes que le respondió Jesús a Christina Gallagher? Christina Gallagher. Sí, hija, no te preocupes, ya, en el acto la voy a sanar porque eres tú. ¿Sí? El Señor le ha dado a ella lo que se llama la medalla matriz y ha hecho promesas a todos los que porten la medalla. Entonces ella decía, Señor, la medalla, las promesas, mira, ¿cómo ha pasado esto si tú has prometido protección? Jesús le dice, Cristina, yo hoy se lo dice a usted y me lo dice a mí. Cada quien cambia el nombre de Cristina y ponga el suyo. Cristina, yo he prometido protección. Sí. Y he prometido que a través de la medalla que la porte con devoción será protegido. Pero has de entender, hija, que esa protección es protección del alma primeramente. Que el alma será revestida, protegida de todo aquello que le comprometa salvarse. Será librada de toda prueba que no pueda superar, que la pudiera condenar. Esa es mi promesa, protección del alma. Sobre lo de tu madre, has de saber que yo fui implacable con el cuerpo. Ustedes también. ¿Fue Jesús implacable con el cuerpo? ¿Jesús se consintió? No. ¿Fue implacable? Sí. ¿Y qué dice Pedro? Le tengo una noticia. Yo siento hasta el fuego cuando lo digo, mire.
Jesús fue implacable. Mire lo que le dice a Cristina. Y mire lo que nos dice Pedro. Sigan las mismas pisadas ensangrentadas. Aquí fueron 4 latigazos. Pon los pies ahí también. Trácata. Aquí fueron escupitajos, insultos, ofensas. Ponga el pie ahí también. Sigan las mismas pisadas ensangrentadas de Cristo al Calvario. Dice San Pedro. ¿Qué me está diciendo Jesús? Que ustedes tienen que seguir la misma vía dolorosa con las realidades que les rodean hacia el Calvario. Amén. Pero no queremos cruz, ese es el problema. Pare de sufrir. Muy bien. Ahora, yo les voy a decir algo. Llega un momento en que uno con el Señor puede conseguir, uno puede dialogar. Uno puede dialogar. Llega un momento en que, como el Señor es grande misericordia, si el Dios ve que uno se humilla y no protesta, no te quejas, que no te quejas, y aceptas, algunos dirán, uy, no, pero llegar a ese extremo hay que hacerlo. En ese momento, cuando estás en esa upostasis completa, que es debajo de la voluntad de Dios y firme, upoestasis firme, upoestasis, debajo de la voluntad de Dios y firme, sin salirte de ahí, usted activa el dispositivo prometido del Salmo 37 al final. ¿Sabe qué dice? Repita conmigo: un corazón contrito, humillado, en upostasis, no despreciará jamás el Señor. ¿Usted quiere sacarle perlas a Dios? Primero humíllese. Si uno se humilla en ese estado de humillación plena, en la humildad plena, en el lenguaje de la dimensión de la humildad, Señor, me duele. Yo sé, Señor, me duele. Si pudieras, tal vez. Así. Si es tu voluntad, si te parece, oh mi Rey. El protocolo de la oración, esto es importante, hay que saber dirigirse al Señor. El protocolo de la oración. Cuando uno entra a un estrado de un rey, uno como entra, ¡yo chamo! ¿Cómo somos para dirigirnos ante Dios? Los actos exteriores, las genuflexiones exteriores pueden simularse, pueden mentirse, sí es verdad. Pero bueno, suponiendo de una experiencia auténtica, verdadera, en el exterior, yo voy a demostrar mi devoción. Va a ser una proyección. Dirigirme al protocolo de la oración de manera correcta. Jesús es Rey. ¿Y cómo llegamos? Rey de reyes, Señor de señores. Gracias, amén. Jesús es Rey y reina, con R mayúscula. ¿Cómo llegamos muchas veces ante Él? Somos demasiado irreverentes. Somos profanos en la manera de dirigirnos ante el Señor. Somos irrespetuosos. Demasiado irrespetuosos con el Señor. Profundamente paciente y misericordioso con el Señor. Yo siempre le digo al Señor, gracias a Dios, Señor, que tú no eres hombre. Porque si Dios fuera hombre, el día que se levante con el pie izquierdo, Dios. Menos mal que Dios no es hombre. Se hizo hombre, sí, pero es Dios todopoderoso. Fíjense qué tremendo. Cuando nosotros llegamos, y aquí le voy a dar un ejemplo. Si usted viera aquí al Señor en este instante, aquí parado, ¿usted quería? ¿Ah? ¿Qué
¿Te arrodillarías cómo? ¿Cómo te arrodillarías? ¿Así nada más? ¿Cómo? Te tirarías en el piso. ¿Y por qué no haces eso cuando recibes la hostia? Cuidado. ¿Se da cuenta cómo estamos? Si tú dices eso, que haces eso cuando vieras a Jesús, hoy aquí en este instante, se materializara el Señor, todos para el piso. ¿Por qué no hacemos eso cuando vamos a recibir la hostia? ¿En quién estás creyendo, hermano? Revisa tu fe. Revisa tu fe. Y voy a recibir la hostia. ¿Ah? Esa es tu devoción para el Señor. Así recibes al Señor. ¿Ah? Ya va, Señor. No, y peor, otros así. Peor. Rápido. Ya. Cuidado. Comuniones sacrílegas. Blasfemia al comulgar. San Juan dice, mira esta imagen, se aplica a todo, se aplica a Dios. San Juan dice, tú dices amar a Dios que no lo ves, y a tu hermano que lo ves, no lo amas, eres un mentiroso. Decimos amar a Dios, y si se tiro en el piso porque yo sí amo a Jesús. Sí. Y a la Eucaristía que la ves, no la adoras y no te postras ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ah? ¿Cómo está nuestra fe? Coherencia de fe, no fe hipócrita, falsa. Coherencia en la fe, hermanos. A Dios no lo podemos engañar. Esto es importante. Hay un místico en Bogotá, un sacerdote, yo me reservo el nombre. Les hablo del milagro Manuel del Santo. Que el Señor le ha revelado que cuando se recibe a Jesús de rodillas y en la lengua, como comulga la tradición de la iglesia, porque usted no es sacerdote para que le esté recibiendo en la mano, porque solo las manos consagradas pueden tocar el cuerpo inmáculo del Señor, solo las manos consagradas, ni siquiera una religiosa, con todo y respeto, solo las manos consagradas. Y si usted se arrodilla y recibe, y cuando digo rodilla no es las dos rodillas, a menos que tenga justificada causa, una artritis, una enfermedad. Bueno, eso está justificado. Sin embargo, sobre esto, el Santo Padre Benedicto dice que ha querido avanzar para poder traer orden en medio de tanta desacralización dentro de la iglesia, porque esta es la desacralización de la iglesia, el desmantelar la tradición de la iglesia. Ese es el humo de Satanás que habló Pablo VI del año 73, que ha penetrado el santuario. Fíjense usted, el Santo Padre, a través del prefecto para los sacramentos, que es la máxima autoridad después del Papa en materia de sacramentos, hubo un comunicado hace unos meses atrás, donde el prefecto para la congregación, para los sacramentos, dijo que la comunión debe recibirse de rodillas y en la boca. Y el que por razones de salud justificada, y a Dios no lo podemos engañar, usted puede engañar a los hombres, pero a Dios no. Y el que por razones de salud no lo puede hacer, o en el momento, o por una enfermedad permanente, debe al menos hacer una genuflexión, un acto de reverencia, entiéndase. No así.
hermanos y hermanas que por razones de salud no pueden, entonces hacen esto. Esto sí lo pueden hacer. Hacen esto. Y conozco otros que aún teniendo dolores, los ofrecen y se arrodillan. El Señor lo vale. Lo vale. Amén. Y entonces el sacrificio, nuestra cultura, la sociedad, esta generación que pisa la tierra actualmente, no nos ha enseñado a sufrir. Nos ha enseñado ese gozar, gozar, disfrutar, disfrutar. Salga sapo, salga rana, haga usted siempre lo que le venga en gana. Es el evangelio del sapo y la rana. Entonces, ese es el problema de esta cultura hedonista. Placer por el placer. No nos ha enseñado la potencialidad y la capacidad del sacrificio. ¿Estamos viendo? No nos ha enseñado tener capacidad para sacrificarse. Somos egoístas por naturaleza. Una sociedad egoísta. Y ahí está el gran problema. ¿Por qué creen ustedes que como país nos ha venido lo que nos ha venido? Porque hemos sido egoístas. Hemos sido egoístas como sociedad. Y Dios nos está purificando. Un favor nos está haciendo Dios. Amén. El nivel de sufrimiento que usted tenga en la tierra determinará su nivel de gloria en el cielo. No que tanto sufra en el purgatorio. Un día me decía, uy, Dios mío, irse a vivir a Venezuela. No, te quieres salvar, le decía yo a una hermana panameña. Vente a vivir acá. ¿Cómo? Sí, porque aquí vas a necesitar fe. Aquí vas a tener que creer en Cristo. Aquí sí vas a tener que orar. Pero en el país de la comodidad en que vives, no. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por vivir en un país como el que tenemos? Amén. Así nos haya venido como nos ha venido. No importa. Ha sido una experiencia bendita. Porque nos ha llevado a echar mano de la fe. De la fe. Estábamos dormidos. Y esto nos ha despertado. Y no estoy diciendo que es que vamos a canonizar a esta persona, no. Pero hay que verlo en la dimensión, y esto lo compartí ahorita hace un rato. Era verlo en una fe en positivo, no verlo en una fe en negativo, sino verlo en una fe en positivo. Vamos a tener que decirle, hombre, gracias. ¿Cómo? Gracias. Porque toda tu persecución me hizo santo. Amén. Amén. ¿Y cómo creen ustedes que la diáspora, los discípulos, miren bien, no terminaron de llegar a un sitio y empezaban a convertir? No terminaban de estar ahí unos meses, un año, y fuego de persecución y arranque para la isla de al lado. Y arranque. Y de esa forma fue que se extendió el evangelio a través de la diáspora. La diáspora era la que ellos tenían que emigrar de un lugar a otro porque los perseguían. Y ese era el mecanismo que Dios utilizaba para que el evangelio se extendiera. Amén. Entonces, cuando usted o su país sufre persecución, ¿es para qué? Para ver la gloria del evangelio de Jesucristo brillando sobre ese país, mi hermano. Para eso es. No es para lamentarse, echarse a morir. Amén. Juan Pablo II era cardenal de Cracovia, Polonia, arzobispo. Pero cardenal no, perdón, arzobispo. Después llegó a ser cardenal. Y le llega un movimiento de obreros de solidaridad. Monseñor, sí, dígame, ahora sí estamos listos, ya.
salida. Aquí nos matamos, aquí la sangre llegó al río. Ya estamos listos, vamos a armar aquí. O somos ellos o nosotros, o nadie. Esos son los radicalismos a los que el diablo lleva a las naciones, a través de la división, del principado demoníaco de la división. ¿Qué le respondió el arzobispo de Cracovia en aquel momento, su santidad Juan Pablo II más adelante? Karol Wojtyła, gracias. ¿Qué le respondió? Alto. Ustedes tienen algo que ellos no tienen. ¿Qué? Ustedes tienen algo que ellos no tienen. ¿Qué, monseñor? Ustedes tienen la fe y el amor de Cristo. Vayan a darle a ellos lo que ellos no tienen y vendrá la paz sobre Polonia. ¿Bueno? ¿Y qué pasó con Polonia al cabo de los años? Se liberó. Y se cumplieron las palabras, sin saberlo, proféticas de Stanley. Y no es que Stanley fuera un profeta, pero tuvieron un trasfondo profético. ¿Sabe qué dijo Stanley? Hablando de Polonia. Dijo, cuando ve que pasaron los años y el pueblo polaco era recio, católico, oraba, se resistía. Aun cuando querían imponer a la fuerza la camisa del comunismo. Stanley dijo, definitivamente, yo no sé si es el único momento de lucidez del espíritu que tuvo Stanley, no sé, pero ahí digo la verdad. Digo lo siguiente, de verdad, haber pretendido traer el comunismo a Polonia es como pretender ensillar una vaca. Las sillas no son para las vacas, son para los caballos. El comunismo no es para este país. Amén. Y lo mismo pasa con Venezuela. Amén. Así el diablo lo grite por todos los medios. El comunismo no es para este país. El cristianismo y el amor a la Virgen son para este país. Amén. Y esto es importante entenderlo. Amén. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Seguimos acá. Ok. Vamos a entrar en este tema importantísimo. Muy bien. Estamos. Figura metafórica de liberación ancestral. Fíjense, en el apéndice 117 del Catecismo, que nos habla de las formas de interpretar la Escritura y de los sentidos como tiene para entenderse y comprenderse la Escritura, dicen los padres de la Iglesia, que es la voz del Espíritu Santo dada a la Iglesia, dice en el 117 del Catecismo, también las realidades y acontecimientos de que habla el sentido espiritual de la Escritura pueden ser, ¿cómo? O sea que esto puede entenderse no solamente como un relato histórico, sino como ¿qué? Como un signo de poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Y así lo vamos a ver. ¿Ok? Muy bien. Voy a leer. Leo primero el texto de la Escritura y después entramos a los supuestos que están desarrollados ahí. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó. ¿Qué? Y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Ok. Me perdí. ¿Dónde estoy? Ok. El carcelero, ok, muy
precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Muy bien. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y tu familia serán salvos. Acuérdense de Noé. Le contestaron, los apóstoles le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él, al carcelero, y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Palabra de Dios. Vamos a entrar a desarrollar esto. Muy bien. A eso de la medianoche, Pablo y Silas. ¿Cómo estaban Pablo y Silas? Cada quien por su lado. Tú verás que vas a orar, yo voy a hacer los salmos, yo hago el rosario, no sé, tú para allá, yo para acá, no sé. ¿Cómo andaban? ¿Cómo estamos hoy aquí? La unidad trae el poder de Dios. Amén. Aplauda, claro, sí, hágalo. Amén. La unidad trae el poder de Dios. Esto es importantísimo entenderlo. Mire, el Salmo 133. Salmo 133. Qué cuán hermoso es ver a los hermanos compartir juntos en armonía. Allí envía Dios bendición y sanación. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien. Cuando el pueblo de Dios se reúne unido en una misma fe, en un mismo espíritu, un mismo Dios, ¿qué sucede? Milagros. Cuando el pueblo de Dios se reunía a orar, y estamos hablando de aquel pueblo, ¿qué sucedía en la tierra? Temblaba. ¿Y qué pasó acá? Pablo y Silas, apóstoles, sacerdotes, ministros de la iglesia, se reunieron a orar, unidos, puestos de acuerdo, activando el dispositivo de Mateo 18, 19, 20, la promesa: donde dos más se reúnen y pidan bajo mi nombre a Jesús, les será concedido. Amén. Amén. Es un asunto de fe. Si usted ha venido hoy acá y con todos oramos, reprendemos, vamos a recibir la misma respuesta que recibieron Pablo y Silas y que impactaron y cambiaron la vida del carcelero. Amén. Es un asunto de fe, mi hermano, créalo, créalo. Es fe. Es fe. Mire, ¿usted sabe cómo Dios creó el mundo? Y Dios buscó primero a Bill Gates para que le hiciera un programa de Windows para ver cómo iba a crear el mundo. ¿Sí? Así es el Génesis. ¿Cómo Dios creó el mundo? Dice que no había nada. ¿No había nada o sí? ¿Quién fue el primero que tuvo fe? Dios tuvo que tener fe. No había nada. Y dijo Dios: háganse las aguas, háganse los cielos, háganse el mar. Amén. Y dijo Dios, ¿con el poder de qué? De la palabra. Porque él dice, y Dios se imaginó y con su mente creó. No. Dios abrió su boca y dijo, háganse la luz, háganse las aguas. Y creó la creación. El primer acto de fe de la creación. ¿Usted cómo fue creado? ¿A través de qué? De la fe. Usted es un acto de la fe de Dios, de la creación de la fe de Dios. Somos un acto de fe de la creación de Dios. Dios tuvo fe para crearme a mí. Y a través de la fe vienen los procesos creadores y transformadores en la vida de
¿Ya está hecho? No. ¿Es fe? Sí. ¿Ve que es por la fe? Es por la fe que nos sanamos. Es por la fe. Y si usted fue capaz de creer que podía cumplir una meta, ¿por qué no le va a creer a Dios que hoy te puede sanar? Amén. Es así. Es así. Yo pregunto, ¿usted cree que hoy va a comer? Sí. Pero eso no ha sucedido. ¿Pero usted cree que va a comer? Y si usted tiene fe en que va a comer, ¿por qué no tiene fe en Dios? Que es más poderoso que comerse la comida hoy. Amén. Sencillo. La fe es sencilla. Mire, seguimos acá. A eso de la medianoche, Pablo y Silas, unidad en el acuerdo de la oración, donde dos o más se reúnan y pidan bajo el nombre de Jesús, les será concedido. Es la oración apostólica al sacerdocio eucarístico de atar y desatar en el cielo y en la tierra, donde por excelencia los apóstoles o el apóstol, el sacerdote, se une y se pone de acuerdo con el Espíritu Santo para atraer el poder del cuerpo, de la transustanciación me refiero, atraer el milagro de la transustanciación sobre la tierra. ¿Dónde? En la Santa Misa. El poder de atar y desatar. Amén. Y estaban Pablo y Silas, tipología de la Eucaristía, en oración y alabanza, se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. La oración y la alabanza rompen cadenas, por excelencia es el Santo Rosario y la Santa Misa. Amén. ¿Cómo usted ha estado orando el Rosario y cómo ha estado yendo a la Eucaristía? ¿Con qué espíritu de profundidad? No, yo oro el Rosario, sí, pero ¿cómo lo hace? ¿Con qué espíritu? Yo voy a misa, ok, ¿con qué espíritu va? Amén. ¿Cuál fue la primera misa? Bueno, la primera es donde Jesús instituye la Sagrada Eucaristía, ahí la funda. Pero después de esa hubo una primera misa, la misa inaugural. Esa es la fundación, la creación de la Sagrada Eucaristía, de la institución de la Eucaristía, que es en la última cena. Pero después hubo una misa que es la primera misa de actualización o verificación del Santísimo Sacrificio. En esa primera misa hubo muchas personas que asistieron, pero solo 3 fueron con dignidad. Solo 3 asistieron dignamente. ¿Sabes quiénes fueron esos 3? María, la Santísima Virgen. María Magdalena, de la que habían salido 4 o 7. Y Juancito. Juancito, el discípulo amado. No Juancito aquí de la casa, no. Juancito, aunque ese es amado también, ese Señor lo ama también. Juancito, Juan, el hermano Juan. ¿Cómo estaban la Virgen, María Magdalena y San Juan? ¿Cómo estaban? Estaban como nosotros vamos a la misa. Y estuviera fe como un granito de mostaza. Y aplauda y baile usted. ¿Así estaban? No. ¿Estaban de esa forma? ¿Cómo estaban? Postrados, consternados, en una absoluta, absortos, en una absoluta estremecedora contemplación de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. No estaban bailando, ni cantando, ni tocando guitarra. ¿O sí? No es que la Eucaristía es una fiesta, es un bonche. No es un bonche, no es una fiesta, es un, se lo voy a decir, sacrificio. Y en la Eucaristía usted no va a divertirse. No es a divertir. ¡Ay, qué aburrida! ¿Y quién le dijo a usted que tenían que divertir? Usted va a presenciar, es el milagro de la actualización
del santo sacrificio del Calvario. Usted no va a ver a un payaso para que lo divierta porque usted está aburrido. La misa no es eso, mis hermanos. Y la han convertido en un circo de bailadera y cantadera. Y no es la misa eso. La misa es un misterio, es una actualización del santo sacrificio. Y tenemos que cambiar nuestra manera de vivir la misa, nuestra manera de contemplarla. Y tenemos ese tremendo ejemplo de cómo lo vivió la Virgen María, San Juan y María Magdalena. Y les agrego más. María Jesús de Agreda revela en la ciudad mística de Dios que a la Virgen le lanzaban piedras. Y San Juan se colocaba y él recibía los piedrazos. ¿Cuántos hacemos eso? ¿Ah? O sea, no defendemos a la madre, que fue el encargo de Jesús. Te entrego a la madre. Mira, hijo, es tu madre. La entrega universal. De que tenemos que cuidar a María en nuestro corazón y recibirla. Y llevarlo a la casa, Llévatela a tu casa, guárdala. Quiero que cuides a mi madre. Aquí está, en tu corazón, guárdala. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo vivimos la Eucaristía? Y vamos y estamos frente al misterio que se está revelando místicamente. ¿Y cómo estamos frente a ese misterio? ¿Cómo estamos? Este sacerdote se y ya no veo la hora de irme. Y estoy pensando en las cosas que tengo que hacer. Y no estoy enfocado. Estoy disperso. No tengo la fe enfocada en Jesús. Estoy disperso. Eso no es fe. Y así pretendo que Jesús me dé respuesta. Con ese nivel de adoración y de contemplación que tengo en la misa. ¿Y qué dice en el capítulo 4 de San Juan cuando habla de la samaritana? Porque ha llegado la hora y ya es la hora de que los hijos de Dios adoren en verdad y en espíritu. Amén. Es tu adoración en la misa en verdad y en espíritu, como lo fue la de la Virgen María Magdalena y San Juan. Y le tengo una cifra. En San Cristóbal, en esta ciudad que son como 500.000 habitantes aproximadamente, y esta es una cifra y basada en la palabra de Dios, y esto lo maneja la diócesis. ¿Sabe cuántas personas van a misa los domingos aquí en San Cristóbal? Son 500.000 habitantes o 400.000. ¿Cuántos van a misa? ¿Saben cuántos? De 400, 500.000, ¿saben cuánto van los domingos? 10.000. 10.000. Y de acuerdo a la parábola del sembrador, la semilla que cae junto al camino, la que cae en los pedregales, la que cae en las piedras y la que cae en la buena tierra. De esos 10.000, usted le aplica la estadística de la parábola del sembrador y usted le va a arrojar de que hay 2.500 que caen junto al camino. Viene Satanás por no entender y le roban la bendición. Otros caen en los arbustos, los afanes de esta vida le ahogan la bendición y no dejan que fructifique. Y otros, cuando viene el fuego de la prueba, se quiebran y abandonan el camino. Y solo 2.500, el 25%, son los que caen en buena tierra. 30, 60 y 100%. De acuerdo a la parábola del sembrador, esos 10.000, solamente 2.500 adoran en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Tiene razón Jesús cuando dice: muchos son los llamados, pocos los elegidos. Muchos querrán entrar, pocos podrán. Ancha es la puerta que conduce a la perdición. Estrecha, estrecha. 2.500 de 10.000. Estrecha es la que conduce al reino de Dios, a la salvación. ¿Estamos bien? ¿Cuántos somos acá? Lo somos 100, 80. En una
del año 17. Pregunto si en aquel momento le dijo a Dios Padre en el año 17 que Dios Padre estaba muy ofendido y no había televisión, ni internet, ninguno de los medios modernos con los que se lacera, ni la iglesia estaba en el estado que está ahora, ni los abortos eran a millones como se hacen ahora, y Dios Padre dijo que estaba muy ofendido en aquel momento. Pregunto, ¿cómo está hoy? ¿Cómo está Dios Padre? Pero le tengo una buena noticia. Le tengo una tremenda noticia. Y como no estamos en la misa, sí puede brincar y bailar de júbilo y de gozo. Mire, aquí sí lo puede hacer. En este momento sí se puede. Fíjense. Está muy ofendido, terriblemente, infinitamente ofendido el Padre. Pero por causa de estos grupos pequeños, de 70, 80 personas, sigue teniendo misericordia Dios del mundo por usted, porque sigue teniendo Dios fe en usted y en el que le ve. Dios sigue teniendo fe y por eso sigue dando misericordia, amén. Y me estremezco al decirlo, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Compasión y misericordia tiene el Señor. Fíjense, y por causa de usted, por usted venir y atender el llamado, Dios decide tener misericordia de su familia. Un eslabón jala los demás eslabones y los salva. Amén. Vio que Dios necesita uno solo de la familia es suficiente. Y eso lo vamos a ver acá. Fíjense. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ahí estamos.